Pues participo en un panel que es sobre la ola de autoritarismo, ¿no?, que presente en Europa, ¿no?, y cuáles son las consecuencias de esta ola para la libertad, ¿no? El autoritarismo, claro, calificar esta ola de autoritarismo a mí me resulta un poco exagerado, ¿no? Habría que decir más bien una ola de populismo, ¿no? Y es verdad que el populismo tiene una conexión con el autoritarismo, ¿no? O sea, que la promesa, ¿no?, democratizadora del populismo es que limitando, ¿no?, las constricciones constitucionales se puede hacer valer la voluntad soberana del pueblo, ¿no? Esta sería la tesis, ¿no? En aquellos lugares en los que la institucionalidad democrática es débil, ¿no?, o que ha sufrido un quebranto, esto conduce necesariamente, pues, a procesos autoritarios, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, o como podría ocurrir en la Hungría de Orbán si no estuviese sujeta a la vigilancia de la Unión Europea, ¿no? Todo aspecto que vamos a ver en este panel es si el autoritarismo tiene una connotación ideológica de izquierdas o de derechas, ¿no? Y bueno, lo cierto es que las experiencias autoritarias que tenemos registradas en el mundo, pues encontramos, sí se puede decir, ¿no?, que los autoritarismos tienen perfil ideológico, pues los encontramos en los dos lados, ¿no? Encontramos autoritarismos que se definen de izquierdas, ¿no?, los populismos americanos, ¿no?, que han acabado con la democracia, pues en fin, el caso paradigmático es el de Juan Domingo Perón en Argentina, ¿no?, que en su tiempo, pues, era conceptualizado como una forma de fascismo y hoy es reivindicado por la izquierda como una forma de populismo de izquierdas. O el caso de Venezuela, donde la promesa de una democracia superior, ¿no?, encarnada primero por Chávez, pues ha dado lugar a un Estado directamente autoritario, ¿no?, cosa que puede ser medido, ¿no?, en términos de libertades individuales, ¿no? Y en el caso de Europa, pues se ha asociado a los movimientos que movilizan el miedo a la migración, ¿no?, que movilizan a cierta xenofobia, etcétera, etcétera, pues a populismos de derecha, bueno, se les suele llamar de ultraderecha, una nueva ultraderecha, etcétera, etcétera, pero evidentemente son fenómenos muy diferentes de los del fascismo, ¿no? Ni el fascismo en Alemania ni el fascismo en Italia surgieron en reacción a problemas de inmigración, todo lo contrario, ¿no? Eran más bien estados, ¿no?, sobrepoblados que buscaban una expansión territorial, ¿no? Su amenaza no era la llegada de extranjeros, ¿no?, obedecían a lógicas muy distintas, ¿no? Entonces, vivimos en un tiempo en el que se confunde, ¿no?, unas cosas y otras, y yo creo que hay una amenaza para la democracia en el populismo, pero que esa amenaza en Europa tiene que ser relativizada, porque si nosotros atendemos al ranking, ¿no?, de los países más democráticos del mundo, ¿no?, pues que podemos ver, por ejemplo, en el Democracy Index, ¿no?, de The Economist, pues más de la mitad de esos países son europeos y algunos de esos países europeos tienen reseñables movimientos populistas, ¿no?, como por ejemplo en el caso de Austria, ¿no?, o de Suiza, ¿no?, países que puntúan muy alto en democracia, o Finlandia, ¿no?, donde también están en el gobierno los populistas, ¿no? Todos estos países, ¿no?, figuran muy alto en la tabla de democracia y sin embargo forman parte de ese universo, ¿no?, de ese nuevo autoritarismo que se vincula a la situación presente de Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una lección que debemos aprender, ¿no? Hay una conexión entre el populismo y el autoritarismo, ciertamente, pero las constricciones institucionales hacen que en Europa esto no haya producido un fenómeno autoritario hasta ahora, no ha habido ninguna caída democrática en ningún país europeo. Es cierto que algunos han bajado en la tabla, ¿no?, pero algunos de los países que puntúan mal en democracia en Europa, pues no tienen populistas en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, Francia, ¿no?, o el caso de Italia también está entre aquellos que tienen una democracia defectuosa, Bélgica también, en fin, hay varios países europeos que no están en el top 20, ¿no?, de los países más democráticos del mundo, pero no necesariamente se puede vincular esto con movimientos populistas. Mi visión sobre Europa es optimista, ¿no?, en el sentido de que la institucionalidad europea democrática es muy fuerte, ¿no?, y pesimista en relación a que el tono de la política europea se ha vuelto más feo, ¿no? O sea, que realmente hemos vivido un tiempo, ¿no?, de hegemonía liberal muy importante, ¿no?, en la posguerra europea, ¿no?, y ese tiempo, ¿no?, de consenso en torno a la democracia liberal, a la economía de mercado, una economía de mercado moderada, ¿no?, digamos, con esta idea de la economía social de mercado, pues ha llegado a un final, ¿no? Ahora encontramos movimientos que expresan mucha emocionalidad política, que son movimientos que son desleales al propio sistema que les permite participar o gobernar, que critican, ¿no?, y socavan las bases de la democracia europea, que relativizan, ¿no?, la existencia de la democracia en las propias sociedades europeas. Una cosa interesante de estos movimientos es que apelan a una democracia superior, ¿no?, y para ello desacreditan una democracia que es envidiable para el resto del mundo. En fin, nos encontramos en un panorama
panorama más feo del discurso público europeo, ¿no? Pero, si nosotros vamos a los datos, vemos que todavía Europa, particularmente la Europa occidental, sigue siendo una isla importante de libertad y democracia, ¿no? Sí, hombre, yo creo que los populismos deben ser enfrentados, que deben ser enfrentados a través de la afirmación del valor de la democracia liberal, que debe ser impugnada la idea, ¿no?, de que hay una democracia más democrática que la democracia liberal, que es superior, ¿no? Esto debe ser discutido y explicado, ¿no?, porque esta democracia superior apela a un sujeto colectivo que no existe, que es el pueblo con la voluntad única, ¿no? El pueblo de las democracias es un pueblo plural, ¿no? Esta es una verdad que es evidente para el liberalismo, ¿no?, y que debe servir para combatir la afirmación soberanista, ¿no?, de que existen voluntades del pueblo que están por encima de la voluntad de los individuos, ¿no?, y que, por lo tanto, en el terreno de las ideas, la batalla de las ideas, debe darla nuevamente el liberalismo, ¿no? Yo creo que es una situación paradójica porque estamos 30 años después de la caída del muro de Berlín, en un tiempo en el que se proclamó la hegemonía permanente del liberalismo y nos encontramos, ¿no?, en esta situación extraña, ¿no?, de que el liberalismo tiene que volver a explicar exactamente qué es la democracia congruente, ¿no?, con la libertad de los individuos frente a una amenaza, ¿no?, colectivista, ¿no?, de una democracia soberanista, ¿no? El liberalismo siempre ha sido enemigo de las soberanías colectivas, es afirmador de la soberanía individual, ¿no? Y nos encontramos con un soberanismo, ¿no?, que encontramos en muchos lugares de Europa, ¿no?, y también en España, esta idea de que la voluntad colectiva del pueblo está por encima de los individuos, ¿no? Yo creo que esta verdad del liberalismo necesita volver a ser explicada, ¿no? No, yo creo que la batalla no está perdida en absoluto, ¿no? Porque, claro, aquí una cosa importante es el aprendizaje, ¿no? Y digamos que los pueblos aprenden de sus errores, ¿no? Es mucho mejor aprender de los errores de otros pueblos que de los propios, ¿no? Y yo creo que el ejemplo, ¿no?, del caso de Venezuela, ¿no?, el triste caso de Venezuela, es un caso que inicia prácticamente con el inicio del siglo XXI, ¿no? Chávez llega al gobierno en el año 98, la presidencia de Venezuela, y ha recorrido el círculo completo, ¿no?, de la afirmación de una democracia superior, ¿no?, y la realización de un Estado autoritario, ¿no? Yo creo que es un aprendizaje que debemos hacer, ¿no? En fin, es mejor hacerlo en experiencia ajena, ¿no?, pero que está demasiado visible y presente como para no cometer errores, ¿no?